Bueno, ahora sí, volvemos en este segundo video en el cual vamos a estar analizando el cómo y el por qué se da esta revolución de mayo. Si no vieron el video anterior o si no se lo acuerdan, les hago un pequeño repaso. Estuvimos analizando como causas de esta independencia o de este proceso independentista latinoamericano, las reformas borbónicas, el papel de la burguesía criolla, las ideas de la Ilustración o en el caso específico de Buenos Aires, las invasiones inglesas. Recordemos que esta revolución no es solo algo argentina, sino que se da a nivel latinoamericano. Y ahora sí, vamos a ver el detonante de la revolución y los acontecimientos de la Semana de Mayo. Vamos. Para esto hay que tener en cuenta la presencia de un personaje que tuvo un poquito de importancia en la historia, que fue Napoleón Bonaparte. Primero recordemos que en 1804 Napoleón había sido coronado emperador de los franceses y desde ese momento estaba extendiendo su imperio por toda Europa. En 1808, luego de un polémico tratado que firmaron España y Francia, Napoleón se dispuso a cruzar España con todo su ejército para invadir Portugal. Ahora, ¿qué pasó? Que a la vuelta a Napoleón le pintó quedarse en España y empezó la invasión francesa de España. ¡Esto no era parte del trato! Este desenlace de los acontecimientos va a generar un gran enojo de la gente española y de los nobles españoles que le reprochaban al rey Carlos IV y a su ministro Godoy que hubieran permitido que sucediera esto. En el denominado Motín de Aranjuez de 1808, Carlos IV fue obligado a abdicar la corona en favor de su hijo Fernando VII, que se transformaría en rey a partir de ese momento. Tengamos en cuenta que abdicar al trono significa renunciar a la corona en favor de otra persona. Entonces, la primera causa externa que tenemos es la invasión napoleónica de España. Napoleón, que en ese momento era más o menos el árbitro de todo lo que sucedía en Europa, no reconoció a Fernando VII como el legítimo rey y organizó, junto con Fernando y con Carlos, unas entrevistas en la ciudad francesa de Bayona. En estas conferencias, tanto Carlos IV como Fernando VII, o sea, los dos reyes de España que estaban en disputa, fueron apresados por Napoleón, quien luego decidió darle la corona y el trono de España a su hermano Pepe Botella, a su hermano José Bonaparte. A este episodio en el cual Napoleón deja presos tanto a Carlos IV como a Fernando VII se lo conoce como las abdicaciones de Bayona o la farsa de Bayona. Y luego de esta, España quedó gobernada por un rey invasor francés y con sus dos reyes prisioneros. Tanto el motín de Aranjuez como la farsa de Bayona son dos acontecimientos externos que también van a desembocar en la Revolución de Mayo. Obviamente, los españoles no se iban a dejar gobernar tan fácilmente por un invasor y en España se desarrolló el juntismo, un movimiento y un proceso por el cual primero en los municipios y luego en las provincias comenzaron a desarrollarse juntas de gobierno locales para gobernar las ciudades y resistir al invasor francés. Este movimiento juntista planteaba una respuesta al gran interrogante del momento, que era ¿quién debía gobernar si el monarca está ausente? La solución ya había sido planteada por el padre Suárez, un escritor jesuita del siglo XVI que plantea la teoría de la retroversión de la soberanía. Esta teoría sostenía que el poder del rey tenía su origen en Dios, pero que Dios se lo daba al pueblo para que éste lo delegara en un gobernante. Dios, pueblo, gobernante. Si el monarca se encontraba ausente, esa soberanía volvía al pueblo para que éste decidiera nuevamente en quién delegar el poder. La más grande de estas juntas de gobierno que se formó fue la Junta Central Gubernativa del Reino, que tenía jurisdicción para gobernar tanto en España como en América, ya que gobernaba en nombre del rey Fernando. Esta junta se iba a encargar de llevar adelante el gobierno mientras resistía y luchaba contra el invasor francés. ¿Cuál fue el problema de esto? Que en 1810 esta junta es derrotada por los franceses y en su lugar se forma un consejo de regencia. Ahora, me imagino que todos se están preguntando ¿qué tiene que ver esto con la Revolución de Mayo? El hecho es que todos estos acontecimientos en España repercutieron de una manera muy profunda en Buenos Aires. Después de 1808, después de que Fernando VII y Carlos IV fueron apresados, la situación en Buenos Aires no cambió tanto. Siguió gobernando el virrey de turno, acatando las órdenes de la Junta Central en España. El tema fue cuando cayó la Junta Central en manos de los franceses en el año 1810. Y ahí la situación se caldeó un poco, porque los criollos hicieron uso de esta soberanía del padre Suárez y empezaron a pensar en que quizás
podrían formar ellos también una junta de gobierno a semejanza de las juntas españolas. El 18 de mayo de 1810 llegó al Río de la Plata la fragata Mistletoe, llevando la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla en España. Frente a estas noticias, la gente pensó que era el fin de España, que toda España iba a ser dominada finalmente por los franceses, y esto generó una situación de mucha agitación. El virrey, que era Cisneros en ese momento, dio una proclama pública en la cual le pedía a la población tranquilidad y calma mientras se tomaban decisiones y se veía qué iba a pasar. La población no se calmó mucho y demandaron que se convocara a un cabildo abierto para el día 22 de mayo. ¿Qué es un cabildo abierto? Primero hay que tener en cuenta que un cabildo era la institución que se encargaba del gobierno de la ciudad. Algo parecido a lo que hoy es una municipalidad. Un cabildo abierto era una asamblea en la cual se convocaba a los vecinos de la zona a tomar decisiones importantes en situaciones extraordinarias. El 22 de mayo se iba a decidir qué se debía hacer frente a toda esta situación en España. Lo que sí era seguro era que nadie quería ser gobernado por un invasor francés. Pero ojo, que en este momento todavía no se planteaba separarnos de España y mucho menos la independencia. En todo este debate había dos grupos enfrentados. Por un lado teníamos un grupo conservador, comandado por Cisneros y que buscaba que Buenos Aires siguiera siendo fiel a España, al rey, y que obviamente se mantuviera el gobierno del virrey Cisneros. Y por otro lado teníamos un grupo mucho más revolucionario, que era comandado por personalidades como Castelli o Mariano Moreno, que buscaba llevar adelante una revolución, tomar medidas más fuertes, formar un gobierno propio y generar cambios muy profundos en todo el sistema colonial. Frente a la presión que planteaba este grupo revolucionario, el virrey Cisneros, que no quería perder el poder, llevó adelante una movida bastante inteligente. Sin consultar mucho, formó una junta de gobierno que iba a gobernar en nombre del rey Fernando VII y que estaba presidida por él mismo, ya que esto fue una estrategia para satisfacer a los revolucionarios y no perder el poder. Pero los criollos revolucionarios no tenían un pelo de tontos y esto les pareció una burla. Así, decidieron forzar al virrey para que volviera a convocar un nuevo cabildo abierto el 25 de mayo de 1810. Y así nos vamos acercando al día de la Revolución de Mayo. Ese día el triunfo fue de los revolucionarios, que decidieron destituir al virrey y formar una nueva junta de gobierno que iba a gobernar en nombre de Fernando VII hasta que el rey fuera liberado y pudiera volver a gobernar en España. La famosa Revolución de Mayo consistió en que por primera vez desde que comenzara la colonización española de América, en Buenos Aires había un gobierno propio, autónomo y separado de la metrópolis. Ahora, si todo esto les está resultando raro, es porque acá hace su aparición un factor característico de las revoluciones latinoamericanas de esta época, que es el fidelismo. Un fenómeno mediante el cual las juntas de gobierno revolucionarias que surgen en América Latina durante el proceso de independencia, si bien gobiernan en forma autónoma, gobiernan en nombre de Fernando VII. La primera junta de gobierno de Buenos Aires estaba formada de esta manera: Cornelio Saavedra como presidente, el genial Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, y después una serie de vocales que eran Belgrano, a ver si me los acuerdo, Ascuénaga, Larrea, Mateu, Belgrano, Castelli, Alberti, Larrea, Mateu y Ascuénaga. Dentro del funcionamiento de la primera junta va a haber un enfrentamiento muy fuerte entre el presidente Saavedra y el secretario Mariano Moreno, ya que Saavedra era bastante conservador y Mariano Moreno era el líder del grupo revolucionario al cual se lo conocía como los Jacobinos de Buenos Aires. Lo cierto es que una vez que la junta estuvo constituida y que estaba sostenida por el regimiento de patricios, que era esa milicia que había surgido en Buenos Aires durante las invasiones inglesas, se procedió a enviar noticias a las otras provincias del virreinato para contar lo que había sucedido y para que estas provincias pudieran apoyar el gobierno de Buenos Aires. Con la formación de la primera junta de gobierno en Buenos Aires y con la formación del resto de las juntas de gobierno en Latinoamérica, comienza también el periodo de las guerras de independencia. Es así como de a poco los americanos se van a ir dando vuelta hacia el separatismo y hacia buscar la independencia. Ahora sí, estamos terminando este video sobre el por qué y el cómo sucedió la Revolución de Mayo. Como para darle un cierre, es clave tener en cuenta que este es un momento sumamente importante de la historia. Porque si bien no conquistamos nuestra independencia de una,
sí se constituyó el primer gobierno autónomo y se dio el primer paso dentro de este proceso independentista que para nosotros iba a culminar con la Declaración de la Independencia en 1816. Así que, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.